Hola, bienvenidos a una nueva entrada del videoblog de Frutas Mora Espartina. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia del consumo de frutas y verduras. Vamos a ver por qué es importante el consumo de estos alimentos, vamos a ver con qué frecuencia debemos consumirla y por último veremos algunas ideas y sugerencias para introducirlas en nuestro día a día. Las frutas y las verduras son alimentos que se caracterizan principalmente por su alto contenido en fibra y en vitaminas y algunos minerales. El consumo de estos alimentos va a prevenirnos frente a diversos tipos de patologías, incluso algunos tipos de cánceres. Y además, no solo eso, sino que son alimentos que nos van a prevenir de padecer enfermedades como son, por ejemplo, la obesidad. ¿Por qué las frutas y las verduras van a prevenirnos de padecer obesidad? Pues en parte por su alto contenido en fibra, que es una sustancia que es muy saciante, va a producir un efecto de saciedad en nuestro organismo que no puede producir ningún otro tipo de alimento. Y además son alimentos que no son excesivamente calóricos, sino que todo lo contrario tienen un valor calórico reducido. Por eso se considera oportuno el consumo de mínimo 5 raciones al día de entre frutas y verduras. 5 raciones al día quiere decir que prácticamente en cada comida debemos introducir algo de fruta o algo de verdura. ¿Cómo podemos hacer para conseguir estas proporciones y estas cantidades? Por ejemplo, en el desayuno, junto con nuestro café, nuestra tostada o nuestros cereales habituales, conviene que introduzcamos una pieza de fruta. Si no lo hacemos en ese momento del día, también podemos hacerlo como tentempié un poquito más adelante, en la media mañana, al igual que en la merienda. Si nuestra actividad física nos requiere un consumo energético mayor, podemos complementar la fruta con más cosas, con frutos secos, con algo de yogur o con algo de cereal. También podemos introducir las frutas de postre, tanto en el almuerzo como en la cena. Podemos tomarlas de postre o incluso antes de las comidas. Muchas veces se piensa o hay un mito que dice que las frutas después de comer engordan, pero la realidad es que la fruta engorda igual antes o después de comer. Pero sí que es cierto que las frutas, al ser alimentos ricos en fibra, como comentábamos antes, van a hacer que si las tomamos antes de comer, tengamos una sensación de saciedad que va a hacer que probablemente comamos menos cantidad de lo que viene detrás. Y al ser la fruta un alimento con bajo valor calórico, esto puede hacer que al final el consumo total de calorías de esa comida sea menor. Pero simplemente por eso el valor calórico no va a variar el de la fruta comiéndola antes o comiéndola después. Por otro lado están las verduras. ¿En qué momento del día podemos consumir las verduras? Bueno, las verduras siempre deben estar presentes en nuestras comidas principales, es decir, en el almuerzo y en la cena. Pero además, no de cualquier forma, sino manteniendo unas proporciones concretas que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos una versión 3D del plato de Harvard. El plato de Harvard es un plato saludable que creó la Universidad de Harvard hace unos años y es una forma muy gráfica de ver qué proporción de alimentos debemos de tomar en nuestras comidas cada vez que nos sentemos en la mesa a comer. Este plato, como bien veis, incluye una gran cantidad de verduras. Siempre lo que comamos deben ser la mitad verdura o algo de ensalada. ¿Por qué? Porque bueno, no solo nos vamos a beneficiar de las vitaminas, minerales de estos alimentos como hemos dicho antes, sino que además van a hacer que nos saciemos bastante y por tanto, por consiguiente, luego comeremos menos cantidad, nuestro cuerpo necesitará menos cantidad de los alimentos ricos en proteínas y en hidratos de carbono. Si nosotros nos tomamos, por ejemplo, un plato de ensalada y luego un plato de paella, probablemente comamos menos cantidad de paella que si comiéramos solo la paella. La paella tiene más calorías que la verdura o la ensalada, por tanto la ingesta de calorías será menor si antes tomamos algo de verdura o de ensalada. Esto también podemos verlo de forma más visual o más gráfica utilizando las manos.
Medio plato de verduras equivale aproximadamente a toda la verdura que nos quepa en las dos manos. Por ejemplo, si yo cojo una ensalada, pues prácticamente con las dos manos puedo abarcar gran cantidad de verdura. Esto será siempre lo que yo deba ingerir en cada comida principal. Aquí en este plato no aparecen las frutas, pero estarían incluidas dentro del grupo de las verduras, es decir, que podemos consumir una pequeña cuñita de frutas, por ejemplo de postre, o bien incluso dentro de una ensalada. También podemos utilizar la mano para tenerla como referencia en el resto del grupo de alimentos. Utilizaremos el puño para calcular la cantidad de alimentos ricos en hidratos de carbono, como por ejemplo el arroz, la pasta, la patata, y la palma de nuestra mano para los alimentos proteicos. La palma sin los dedos y más o menos del mismo grosor. Así que espero que con estas pautas tengáis una idea un poquito más general de cómo debe ser el consumo de frutas y de verduras en nuestra alimentación habitual. Muchas gracias y hasta la próxima.